cómo diagnosticar el sistema de combustible Bosch CP3.3 del motor 6.4 litros Power Stroke 4, desarrollado por José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Video 3.1 parte 2. Contenido: diagnóstico del sistema de combustible Bosch CP3.3 del motor 6.4 litros Power Stroke 4. Resumen del sistema de combustible. Observemos el gráfico. Combustible en el lado de baja presión va desde el tanque, succionado por la bomba de baja presión, hasta la bomba de alta presión CP3.3. Combustible en el lado de alta presión va al riel común y inyectores. El combustible de retorno al enfriador auxiliar y al filtro secundario. Entre sus partes tenemos filtro secundario, numeral 1, filtro primario y módulo de acondicionamiento horizontal, numeral 2, enfriador auxiliar de combustible, numeral 3, depósito de refrigerante, numeral 4, actuador BGT del turbocompresor, numeral 5, radiador de refrigerante, numeral 6, bomba eléctrica de refrigerante auxiliar, numeral 7, bomba de alta presión CP3.3, numeral 8. El flujo de combustible a la bomba de alta presión Bosch CP3 está dividido en dos secciones y la división se hace en la bomba de alta presión Bosch CP3.3. El lado de alta presión va hasta 24.000 psi y el lado de baja presión entre 4 y 8 psi. Observemos el flujo. El combustible es succionado por la bomba eléctrica del módulo de acondicionamiento horizontal HFCM. Pasa por el filtro primario y el filtro secundario y llega a la bomba de alta presión. Después de inyectado el combustible, retorna por las culatas izquierda y derecha. Y de la bomba retorna junto con la inyección de las culatas al enfriador de combustible. Se enfría el combustible, retorna al filtro secundario para ser reusado y combustible excedente retorna al módulo horizontal para volver al tanque de combustible. El enfriamiento auxiliar de combustible elimina el calor del sistema de combustible y del turbocargador. El sistema funciona de la siguiente manera: hace un ciclo cerrado de refrigerante diseñado para mantener el combustible a la bomba de alta presión CP3.3 por debajo de 70 grados centígrados. La PCM controla este ciclo cerrado entre 35 grados centígrados cuando se conecta la bomba eléctrica auxiliar y recircula refrigerante, y se desconecta a 20 grados centígrados. La PCM utiliza la señal de sensor de temperatura de combustible FTR. Puede suceder que la bomba eléctrica auxiliar quede encendida después de 10 minutos de apagado el motor. Esto es para extraer el calor del turbocompresor. Observemos el flujo ahora en los rieles izquierdo y derecho. El lado de alta presión se reparte, la bomba de alta presión CP3.3 reparte la presión hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, dependiendo de la distribución y del orden de encendido. Observemos el bloque de motor tipo Navistar. Hacia el lado derecho se consigue el cilindro número 1 y su repartición. Ok, recuerde que la bomba de alta presión CP3.3 se ubica hacia la parte de atrás del motor.
y el combustible entra al riel derecho y al riel izquierdo por los cilindros número 7 y número 8, parte trasera del motor. La bomba eléctrica de baja presión y el filtro primario se encuentran en el módulo de acondicionamiento horizontal de combustible HFCM. El filtro primario está hacia el lado del tanque de combustible y el filtro secundario hacia el lado de la bomba primaria. La bomba eléctrica o bomba de levante o bomba primaria, la bomba eléctrica y el filtro primario en el módulo de acondicionamiento horizontal de combustible se halla en el chasis lado izquierdo. Hacia el frente del motor se encuentra la bomba eléctrica y hacia la parte de atrás, hacia el tanque, el filtro primario. Tiene dos conectores eléctricos, uno para el sensor de agua de combustible WIFE y otro para la bomba eléctrica. Cuando se retira el filtro primario, usted puede tener acceso a la bomba eléctrica, como se ve en el gráfico. La bomba eléctrica es atornillable a la carcasa, se consigue como pieza de reposición, aunque se recomienda cambiar todo el componente cuando hay un daño. El módulo de acondicionamiento horizontal de combustible HFCM además tiene una válvula de control de combustible check para retorno de combustible, monitoreado por una válvula térmica. La válvula térmica retorna el filtro de combustible desde el filtro secundario al filtro primario cuando alcanza 27 grados centígrados y lo cierra a 40 grados centígrados porque el combustible está muy caliente y lo que hace es que lo envía al tanque de combustible. Observemos en el gráfico un filtro primario, bomba eléctrica, sensor WIFE y el mecanismo de drenaje de agua de combustible. La bomba eléctrica en COER funciona entre 4 y 8 psi, preferiblemente que marque hacia 8 psi. El combustible primario es de 10 micras de milímetro de retención de partículas y elimina el agua hacia la parte inferior. El agua tiene un indicador testigo en el tablero para anunciarle al conductor que debe ser purgado el filtro de combustible primario. Cuando purga el sensor de agua de combustible WIFE en el módulo HFCM, porque el testigo del tablero se encendió, observe el testigo del tablero, usted debe ir a la parte inferior del lado izquierdo del vehículo, debajo del chasis, y bajar la palanquita amarilla. Al pasar la palanquita amarilla, el agua y el combustible sale hacia el depósito de vidrio o el depósito medidor que usted tenga para visualizar el combustible. Para cambiar el filtro secundario, usted debe utilizar un dado de 36 milímetros. Esto es complemento a lo que se vio en el video anterior. Generalmente tiene un torque de 27 Nm. La carcasa de filtro secundario es un regulador de presión que es reemplazable con la carcasa en caso de dañarse. Observemos en el gráfico dónde va el regulador de presión en la carcasa del filtro secundario. Veamos a la izquierda la carcasa del filtro secundario, el regulador de presión en el fondo y el sensor FTR, el sensor de temperatura de combustible. El filtro secundario retiene partículas de 4 micras de milímetro, menos que el filtro primario, que son de 10 micras de milímetro.
El regulador de presión libera presión hacia el tanque entre 2.5 y 3.5 psi de combustible de retorno hacia el módulo HFCM. El sensor de presión de riel de combustible FRP está ubicado en el riel común de combustible al lado derecho debajo de tapa válvulas. Observemos. La PCM utiliza el sensor de riel de presión de combustible FRP junto con la válvula de control de presión de combustible PCB en la bomba de alta presión CP3.3 para hacer lazo cerrado y controlar la alta presión de combustible. Observemos el gráfico de la ubicación del sensor FRP y de la válvula de control de presión de combustible en la bomba de alta presión CP3.3. La bomba de alta presión CP3.3 tiene dos solenoides, la válvula de control de presión PCB y la válvula de control de volumen PCB. Observémoslos en el gráfico. Además contiene una bomba de elevación de baja presión, numeral 1, que es auxiliar a la bomba eléctrica de baja presión, una válvula de control de volumen BCB, numeral 2, una válvula de control de presión PCB, numeral 3, pistones radiales, en este caso son 3, regulador de presión de entrada, numeral 5, bypass de lubricación, numeral 6, y filtro de corte, numeral 7. La válvula de control de volumen BCB está normalmente cerrada. Indica que cuando se apaga el switch de encendido a off, hay un corte de combustible para mantener el combustible en el riel. Ese es el numeral 2. La válvula de control de presión PCB es normalmente abierta. Indica que cuando se enciende el switch de encendido a on, el combustible fluye al riel con presión. Si desconecta el solenoide PCB, el motor se apaga. Es el numeral 3. La válvula de control de volumen BCB controla el volumen de combustible de entrada a baja presión junto con el regulador de presión 5 en la bomba de alta presión Bosch CP3.3. Observen numeral 2 y numeral 5 en el gráfico. La PCM ordena al solenoide alto porcentaje de ciclo de trabajo para aumentar el volumen de combustible. O la PCM ordena al solenoide BCB bajo porcentaje de ciclo de trabajo para que entregue menos volumen de combustible. Esta es la relación de trabajo de la PCM con el solenoide BCB. La válvula de presión de combustible PCB controla la presión de riel de combustible junto con la señal del sensor de presión CRP. La PCM ordena al solenoide PCB alto porcentaje de ciclo de trabajo para aumentar la presión de riel de combustible. O la PCM ordena al solenoide PCB bajo porcentaje de ciclo de trabajo para reducir la presión del riel de combustible. Esta es la relación de trabajo entre la PCM y el solenoide PCB. Continuemos con el ejemplo del video anterior del código de falla DTC P2291, presión de control de inyección demasiado baja, arranque del motor. Si la señal de FRP no aumenta al umbral calibrado mientras se arranca el motor, se establece el código P2291. Las posibles causas son control de la bomba de combustible, baja presión, control de la bomba de combustible, alta presión. Esto se debe a que la válvula PCB y BCB están funcionando inadecuadamente. Sensor o circuito del sensor FRP.
circuito o válvula de control VCB, circuito de control o válvula de presión PCB. Mala calidad de combustible. Usted debe tomar las señales del sensor CRP, PCB falla, VCB falla del escáner IDS como ayudas de diagnóstico. Vamos a continuar con el diagnóstico. El escáner muestra en una selección de códigos el código 2291 como código principal de falla. Esta condición da arranque difícil o no arranque. Anteriormente estudiamos que el código de falla DTC 2291 pudo ser causado por la bomba eléctrica ubicada dentro del módulo horizontal de combustible HFCM. Primero mida la presión en la válvula Schrader del enfriador auxiliar de combustible entre 4 y 8 psi en el lado de baja presión. Observemos el gráfico. La válvula Schrader está sujeto con un perno banjo. Si el manómetro mide menos de 4 psi, desmonte el módulo horizontal de acondicionamiento de combustible HFCM. Si mide entre 4 y 8 psi, solamente limítese a revisar y cambiar el filtro primario. Segundo, inspecciona la tubería del lado de baja y alta presión de combustible. Más aún si cambia el filtro primario o el módulo HFCM. Observemos el gráfico. Muchos técnicos deciden desmontar el eje cardán para permitir el acceso al módulo HFCM. Las tuberías de conexión son de desconexión rápida. Utilice una herramienta de desconexión rápida o un alicate de puntas para ayudarse. Si va a cambiar el filtro primario, utilice un dado de 24 milímetros y desmonte el filtro primario nada más. Si usted desmonta el filtro primario o el módulo HFCM, debe purgar el sistema de baja presión. Revise la condición del filtro primario, su estado, su humedad, si tiene partículas. Aproveche cuando esté debajo, inspeccionar las conexiones eléctricas del sensor WIFE y de la bomba eléctrica de combustible en el módulo HFCM. Utilice dieléctrico o grasa dieléctrica como protección en la conexión. Tercero, inspecciona la tubería del lado de baja en el cofre de motor y del lado alta de presión de combustible si va a cambiar el filtro secundario. Si cambia el filtro secundario, utilice un dado de 36 como acabamos de decir. Inspeccione. Utilice una linterna si es posible, si hay posibilidad de encontrar tipo de rastros de combustible en los pernos banjo. Retire el filtro de combustible e inspeccione la calidad del filtro y del combustible. Inspecciona el estado del regulador de presión sin el filtro secundario. Cicle el interruptor de encendido y observe el estado del regulador de presión de combustible. La carcasa debe empezar a llenarse de combustible y como está retirado el filtro secundario, se formarán burbujas de aire.
Purgue la presión del lado de baja y alta presión. Usted debe utilizar el perno trasero o de entrada de combustible al enfriador auxiliar de combustible. Utilice el perno banjo con un adaptador para poder purgar baja y alta presión. También viene el retorno de los inyectores por el lado de la culata izquierda y derecha. Quinto, use el escáner IDS con ítem de rendimiento de motor. Registre las lecturas en una hoja de paso a paso lógico y inicie un proceso de revisión del motor, empezando por el estado de carga de la batería. Instala el escáner y acceda a los PEI datas y a las pruebas de rendimiento de motor. Verifique el código DTCP2291. Tiene que estar en alguna de las tres condiciones: en demanda en COE, en COER o en memoria continua. El estado en demanda en COE y COER son códigos de gravedad, y en memoria continua es un código de gravedad pero que se está presentando desde muy corto tiempo. Verifique el estado del motor con el balance de potencia de cilindros. Un motor en buen estado debe mostrar un balance de cilindros como una línea. Cuando acelere habrá una modificación del estado de balance, pero volverá a su condición normal. Observe el balance de cilindros en el orden de encendido: 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 8. El balance de cilindro tiene acceso a la prueba manual de apagados de inyectores. Sospechamos que el inyector número 3 está fallando. Procedemos a hacer la prueba manual de inyectores por la prueba de balance de cilindros o por la prueba eléctrica manual de inyectores. En la prueba manual de balance de inyectores se encuentra que el inyector número 3 está fallando. Asumimos este caso como un supuesto para efectos de enseñanza. Observe que se apaga el inyector y no responde. Si el balance está en correcto estado, se mostraría la condición de la raya azul para el inyector número 3, y al retirarse nuevamente la prueba volvería a su estado normal, pero como la falla ya existe, no reacciona el cableado ni el inyector a la orden de la PCM. Esto es un comando activo del escáner IDS. Ahora probemos la compresión de motor, una compresión electrónica. Sigamos los pasos del IDS, entre esos pisar el acelerador a fondo y darle arranque durante 10 segundos. Vemos en el gráfico que va en 4. Esta prueba verifica el estado de estanqueidad del motor, anillos, pistones y válvulas. La prueba resulta en unas RPM de 237 y en buena calidad. La falla sigue siendo un inyector. Para cambiar los inyectores del motor 6.4 litros Power Stroke 4, el procedimiento de montaje de inyectores lado de pasajero y lado conductor son diferentes. Acceda al inyector número 3 según la falla de balance de cilindro de inyectores. Está hacia el lado derecho del motor, lado de pasajeros. Retire el filtro y el ducto de aire. Retire el separador de aceite del cárter. Retire el módulo de bujías incandescentes y la tapaválvulas. Para desmontar el inyector use una herramienta SPX 310-157.
La temperatura puede agarrotar el inyector contra la culata. Desmonte el inyector. Utiliza esta herramienta para soltar el conector. Puede estar cristalizado por el calor del motor y partir la conexión. Ahí vemos el CPX 310 157 o su variante en Alia Power AP0077. También puede utilizar una herramienta especial de Kemnur. Recuerde que si usted parte el conector de entrada al inyector, debe cambiar el arnés de todo ese lado. También cuando desmonte un inyector, con el inyector viene la tubería del riel de presión al inyector. También se debe cambiar. La temperatura cristaliza los conectores y los cables del arnés. Y la tubería de alta presión debe cambiarse porque ya ha sido torqueada, ya ha pasado su punto de fluencia, ya está deformada. Aquí vemos los cables de los conectores, cómo están sujetos, y cómo el aceite de motor y la temperatura de motor va cristalizando los componentes plásticos. Este es un arnés lado derecho. Se ve el conector del sensor FRP, los 4 conectores inyectores y el arnés de conexión hacia al arnés principal. Cuando desmonte un inyector, utilice la herramienta especial de inyectores Bosch. Aquí vemos una herramienta de montaje de inyectores Bosch. Los inyectores usted los puede conseguir en el mercado marcas Motorcraft o Alien Power. Los inyectores deben ser programados en la PCM con el código EQA. Usted debe medir los inyectores antes y después para revisar el estado del código EQA. Observemos las pruebas que se utilizan. Usted selecciona con el escáner IDS la estrategia corta de combustible FT por cilindros. Eso quiere decir que va a medir el estado de los cilindros. Aquí el código IQ del inyector, de cada inyector, se ajusta al fuel rate de entrega de combustible de la PCM en los inyectores entre más o menos 5% a 0. Observe que el 0 es el central, es permisible de entre menos 5 a más 5 para una entrega de combustible ideal y de balance de cilindros. También observe el sensor FRP. La computadora le dice que tiene de tener una presión de riel deseada de aproximadamente, en este caso, de 5025 psi, que debe concordar con la presión real del riel. Esto indica que está funcionando en perfectas condiciones. Acuérdese que si usted puede apagar un inyector, y al apagar el inyector usted puede ver la reacción del fuel rate. Aquí vemos un caso donde el cilindro de balance número 1 está fuera de balance. Para este caso el inyector 1 estaría desprogramado o dañado. Procede a hacer la prueba de comando activo y apagar el inyector para ver la respuesta de reacción hacia cero, para confirmar que el inyector está descompensando las RPM del motor.
Estas dos pruebas del escáner IDS de balance de cilindros y de estrategia corta de combustible permite al técnico verificar el estado de marcha mínima RPM del motor y el estado de los inyectores, sin necesidad de desmontar de inyectores ni probarlo fuera del banco, ni ninguna condición de prueba externa al funcional que tiene el motor. Sexto, use el escáner IDS con los ítems de PIX o Data Logger para medir la válvula de control de presión y la válvula de control de volumen. Las válvulas se hallan en la bomba de alta presión CP3.3. Uno de los problemas más graves que tiene la bomba es que su arnés, su empaque arnés, se cristaliza también con la temperatura del motor. Aquí vemos verificando la válvula PCV en un porcentaje del 57%. Está ajustando a pulso modulado de 57%. Usted puede hacer lo mismo como un actuador, apagar y encender porcentaje por ciento la válvula BCV y la válvula PCV. Aquí vemos una falla. En vez de monitorear en ciclos de trabajo, en un momento se aterriza la señal. Esto indica que el arnés está funcionando mal. Si usted consigue que el arnés está en buenas condiciones, debe medirle continuar el arnés o cambiar el arnés por seguridad, pero también debe prever que probablemente las válvulas estén desperfectas. Si las válvulas están desperfectas, va a tener que cambiar la bomba CP3.3. Observa el arnés de cableado de la bomba CP3.3. Para acceder a la bomba CP3.3 usted lo puede hacer de dos maneras: desmontando la carrocería o procediendo de frente, desmontando todos los componentes. Los técnicos prefieren desmontar la carrocería, da menos complique, pero hay algunos que se arriesgan a hacerlo desmontando las partes superiores del motor. Eso es elección propia. Yo recomiendo desmontar la carrocería. Continuaremos con los sensores y actuadores y electrónica del motor 6.4 litros y 6.7 litros. Muchas gracias por la atención.